porque incluso escuchar todas las cosas que podemos escuchar de este país nos obliga a descentrarnos a nosotros mismos de nuestras propias justificaciones. Hay momentos en la vida en donde uno no puede hacerle el quite a ciertas responsabilidades. Hay momentos en la vida en donde uno tiene que enfrentar, para lo cual se ha preparado durante 3 décadas completas. Y cuando yo fui invitado a ser parte de la comisión, era consciente de que estaba ante un momento histórico concreto y que tenía que asumir la responsabilidad que me tocaba. Y esa es la razón fundamental por la que estoy acá. Para mí personalmente la mayor motivación son los encuentros y las cosas que la gente le dice a uno en la medida que yo me he ido moviendo a lo largo del territorio nacional. Yo me considero a mí mismo un comisionado transterritorial. Yo no soy un comisionado de un lugar, ni de un territorio, ni de un departamento, sino un comisionado que hace preguntas gruesas sobre la guerra y la paz a través del territorio. Y esa experiencia de trasegar por el país siempre me pone enfrente a seres humanos que me hacen preguntas muy profundas desde la vida de ellos. Y cuando yo recibo esas preguntas y construimos una conversación, ese para mí es la mayor motivación. Que yo sea un enlazador de mundos es la mayor motivación. Parece que una de las características de la comisión ha sido su esfuerzo de escuchar lo que más pueda y con la profundidad que lo logre, ¿no? Y Alfredo de alguna manera siempre trasegaba y siempre insistía mucho en oír a fondo, y oír a fondo quiere decir oír extensamente. Yo coincido con él en esos 2 puntos fundamentales. Yo siento que ese oír a fondo ha sido prácticamente uno de los grandes reclamos de muchas personas en este país. Y con todas las limitaciones que puedan haber y con todas las posibilidades que también tuvimos, creo que hemos hecho un esfuerzo por hacer eso precisamente. La verdad es la intersección entre los grandes procesos históricos que una sociedad lleva y los microprocesos que seres humanos concretos tienen, y la intersección entre esas 2 cosas. Para mí la verdad es eso, es esa intersección entre, llamémoslo así, macrohistórico y micropersonal. Y ahí es donde se sitúa el relato de la persona, y ahí es donde se sitúa lo que yo llamaría una verdad de la persona también. Yo creo que han habido procesos de violencia concretos, momentos históricos específicos, donde han habido, digamos, entretejidos de diferentes grupos de interés. Yo pienso que lo más complejo es permitirse a uno mismo que lo que uno ha creído y pensado durante mucho tiempo en realidad tenga una dimensión que de pronto no es tan objetiva o no es tan real como uno pensaba. A veces incluso zafarse de los mismos prejuicios, de las mismas prenociones, de las mismas argumentos que uno se ha puesto a sí mismo a lo largo del tiempo para tratar de entender las cosas, también tienen límites, y seguramente moverse de esa zona de familiaridad va a ser muy difícil en general para todo el mundo, porque incluso escuchar todas las cosas que podemos escuchar de este país nos obliga a descentrarnos a nosotros mismos de nuestras propias justificaciones, y a veces también revalorar y sobrevalorar también las que ya tenemos, y obviamente valorar las que tienen otros también como posibilidad. Yo creo que el problema de encontrarse con esa verdad específica es eso, que nos obliga a movernos y nos cuestiona el mundo ya lo iba a decir en otra lengua, de comodidades en el que hemos estado, digamos, situados históricamente como sujetos, ¿no? La gente habla, otra cosa es que nosotros no los podamos oír, y me parece que el trabajo de una comisión es esa, precisamente a hacer consciente un país. Yo le llamo a eso invitar a un país a guardar silencio. Eso es lo que hago con lo que estoy trabajando en la comisión. Invitarlos a guardar silencio para escucharnos. Y lo que yo he profundizado indistintamente si me muevo por el Amazonas, por el Caribe, por el Orinoco, por todas partes, siempre es insistiendo en eso. Aprendamos, tengamos la disposición para la escucha. Y esa es una disposición que es psicológica, afectiva, corporal, porque a veces escuchar a fondo quiere decir, insisto, sacarse de los prejuicios que uno tiene para poder entender en profundidad eso. Y lo que yo he descubierto, eso es un descubrimiento que solo fue posible en esta comisión, claramente, en el trabajo que hemos hecho acá, es que en realidad la mejor manera de circular y de romper con esas prenociones que separan seres humanos es enfrentarlos a las historias de otros. Construir un vínculo afectivo, emocional, etcétera, que son palabras complejas, yo sé, pero construir un vínculo, un tejido afectivo
entre las historias y las personas. Y eso en cierta manera le permite a la gente decir, ve, yo pensé que solamente me había pasado a mí. Y me gustaría seguir construyendo parte de esos tejidos afectivos después de la comisión. No me veo en ningún cargo particular. Siempre he sido muy reacio a los cargos institucionales. Yo creo que este es el primero que tengo en toda mi existencia que yo digo es un cargo. Es decir, le he oído hasta los cargos de decano incluso, entre otras cosas. Yo creo que sí hay una urgencia de pensar la idea de transformación. Que claramente no viene con la violencia, claro. Pero eso tampoco quiere decir que haya que posponerla indefinidamente hasta que la sociedad, no sé, por algún arte de magia, cambie. Yo digo, insisto en la vida cotidiana, porque muchas de las recomendaciones de las comisiones de la verdad giran alrededor de las grandes instituciones y no giran tanto alrededor de lo chiquito. Yo soy un profundo creyente de las cosas pequeñas y creo que ahí hay cosas reales y cosas objetivas que también tienen que transformarse. Conoce otras historias en nuestras redes sociales.